El libro de Efesios es uno de los libros que más me gusta del Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos el ministerio de Pablo, Pablo dice que a él se le reveló un misterio. Y en el libro de Efesios nos enseña dos verdades clarísimas respecto a este misterio que se le reveló. Capítulo 2, versículo 2 al 3. Y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of their sinful natures and following desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But because of His great love for us, God, His rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace we have been saved. And God raised us up with Christ, and seated with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that we, in congregation, might be showed the wonderful riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. La primera verdad es que hay división. Obviously, the first evident truth is that there is a division. Para la perspectiva de Pablo, nosotros éramos objetos de la ira de Dios. So, in Paul's perspective, we were actually the object of God's wrath. Solo tenía una reacción a nuestra vida o a nuestra manera de vivir porque estábamos en guerra con Él, contra Él. There was obviously just one way to go about this because we were actually warring against God. Espiritualmente estábamos muertos, vivíamos insensibles a la comunión con Él, y en este tiempo lo que gobernaba eran nuestros deseos, nuestras metas, nuestras expectativas, el yo por encima de Dios. So obviously, in this time, we were actually enemies of God, and we were only satisfying our sinful nature and our expectations rather than that of God. Buscábamos nuestro deleite y ese era el objetivo de nuestra existencia, sin importar que Dios es Dios, que es santo, que es justo y que nuestra conducta le era abominación. So we were obviously just conducting ourselves with our own desires, not regarding the holy God and His expectations for us in our lives. Así es que una de las verdades que Pablo habla en toda la epístola de los Efesios es que hay división. So obviously, one of the truth that makes clear in this book of Ephesians is that there's a clear division. Hay división entre Dios y nosotros por causa del pecado. So there's a division between us and God because of sin. Hay división entre judíos y gentiles porque a unos era la promesa y a otros no. Obviously, there's also a division between Gentiles because there is a promise that is not yet been given compared to Jews. Pero Pablo declara que éramos hijos del diablo. And actually says we were sons of the devil, Satan. Vivíamos según la conducta del diablo, siguiendo la corriente de este mundo, siendo enemigos de Dios. So we carried out the sinful nature and we carried out the designs of God. No, Manuel, yo jamás fui enemigo de Dios, jamás he sido satánico. Wait a minute, I've never been an enemy of God. I'm not satanic. ¿Te has levantado y has decidido, hecho y comportado como si Dios no existiera? Have you actually woke up in the morning and you've actually conducted yourself as if God did not exist? Te levantas, planeas y ejecutas tu vida sin interesarte la voluntad de Dios. Do you actually carry out and plan out your day without the input of God in your life? Tú eres el centro. You're the center of your own life. Tus deseos, tus metas, tus propósitos, And your desires, your goals, and your purposes, sin importarte lo que Dios diga. without regards to what God has to say about it. Somos enemigos de Dios. So we are enemies of God. Tal vez tú creciste en un contexto cristiano. Perhaps you grew up in a Christian household. Tal vez venir a la iglesia para ti es algo común, lo has hecho desde pequeño. And perhaps going to church is actually something that's common. You've done that very since you were little.
Y tal vez vienes y complaces a tus padres y estás aquí un rato y ya te dejan de molestar el resto de la semana. Maybe you're there and obviously pleasing your parents, and then obviously after that you don't want to do it, and you're not to worry about that with your parents. Pero venir el domingo es venir a reconocer la grandeza de nuestro Dios del pacto. So obviously to come here on Sunday is to recognize the greatness of God of the pact. Venir el domingo es hacer un acto de adoración a aquel que nos ha dado de su gracia. So it's actually an act of worship upon Him who has showered us with His grace. Venir el domingo es reconocer el evangelio por el cual fuimos comprados. So here to come on Sunday is to recognize that gospel in our lives. Y la verdad, hermanos, es que en las condiciones en las que vivimos y en las circunstancias en las que puedas estar viviendo, la única cosa, el único mensaje que realmente vale la pena considerar es la gracia de Dios. So obviously the main center of attention should be the grace of God, regardless of how you actually are wanting to conduct your life. Así es que esta mañana me gustaría enfocarme solamente en ese mensaje de gracia. So this morning I would like to center my message upon that, the message of grace. Y para entender el mensaje de gracia tenemos que entender de dónde veníamos. So obviously to understand the grace, we have to recognize where we came from. Pero en el libro de Efesios, la segunda verdad es una frase, se resume en una frase. So obviously the second evident truth in the book of Ephesians is resumed in one phrase. En Cristo. In Christ. En Cristo. In Christ. Toda la epístola de los Efesios nos habla de la nueva realidad en Cristo. All the book of Ephesians actually talks about the new reality of Christ. Cristo es el medio de la gracia. And He is the channel of grace. Su obra es el evangelio de salvación. And His work is that of salvation. Su vida y su muerte y su resurrección es la garantía de nuestra salvación, de nuestra reconciliación con el Padre. So obviously His life, death, and resurrection is the center of the resurrection message in Christ. Así es que el capítulo 1 inicia Pablo dándole gloria a Dios por su salvación. So first of all, for Ephesians, it starts off with Paul thanking God for His grace and salvation. Versículo 3. Verse 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Cuando nosotros entendemos la palabra bendito, tenemos que entender que en el griego lo que está diciendo es elogiado sea, es decir, exaltado, reconocido, enaltecido. When you recognize that word in Greek, it actually says to be exalted, to be recognized as such. Algunos teólogos dicen que esta introducción del libro de los Efesios es un canto de alabanza a Dios. So some theologians actually think about this as a praise unto God. Pablo bendice el nombre de Dios, Pablo quiere enaltecer el nombre de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Because obviously Paul wants to exalt the name of Christ because of what He has done for us. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. God and Father of our Lord Jesus Christ. Pablo ya inicia diciendo que nosotros nos hemos apropiado del mensaje del Evangelio que hay en Cristo. So obviously we have appropriated the message of Christ in us. Y sigue diciendo Pablo que nos ha bendecido en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. And he actually goes on to say that He already blessed us in all heavenly places. Tener una relación con Dios es estar en paz con Dios. So that our relationship with God is actually in peace with God. Antes eras el objeto de la ira de Dios, pero en Cristo estás en paz con Dios. So before we were actually the object of the wrath of God, but now we are at peace with God. Tener una relación con Cristo es entrar confiadamente al trono de la gracia para ser perdonado cada vez que has ofendido al Padre. To actually have a relationship with Christ is to enter boldly into the throne of grace and forgiveness. Tener una relación con Cristo es estar unido a un cuerpo, a una iglesia, a una comunidad en donde tus hermanos te van a ayudar y te van a animar al amor y las buenas obras. So obviously to have a relationship with God is also to have fellowship with the brethren and to form
part of the church to go and to do good works. Tener una relación con Cristo es la garantía del Espíritu Santo santificándote todos los días de tu vida. So obviously, to have a relationship with Christ is to have the assurance of the Holy Spirit sanctifying your life throughout. Tener una relación con Cristo es tener la palabra de Dios como nuestra guía de regla, nuestra regla de fe y de práctica. And so to have a relationship with Christ is also to have the message and the Bible as the center of our lives. Según Pablo, tener una relación con Cristo nos da todo, absolutamente todo, para la vida y la piedad en esta vida. So obviously, according to Paul, to have a relationship with Christ is something that we need throughout our lives and to have everything here and to be in grace. En Cristo lo tenemos todo. So in Christ we have everything. Estaba leyendo de un testimonio de un puritano y él decía que en algún momento de su vida había tanta pobreza que solamente tenía pan y agua para comer. So I was actually reading about the kids and they had so much poverty, they only had bread and water. Y que su oración era esta: This was his prayer. tengo a Cristo y esta pan y esta agua. I have Christ, I have his bread, and I have his water. Es decir, si lo tengo a Cristo, lo tengo todo y aparte tengo la bendición del agua y el pan. So obviously it's, hey, if I have Christ, I have everything I need, plus I have bread and water. Pablo lo que nos está diciendo es esto: But Paul actually is saying is this. tenemos todas las bendiciones necesarias en esta vida. We have every single blessing that we need in our lives. No todas las que tú quieres, Not everyone that you want, no todas en el tiempo y en la forma como a ti te gustarían, not everything exactly in accordance with your time, pero la gracia de Dios va a abundar para con nosotros cada vez que la necesitemos. obviously the grace of God will be there every time that we have to draw upon it. La esperanza que tenemos es que sin importar las circunstancias, la gracia de Dios siempre va a aparecer para sostenernos y cuidarnos. So obviously the hope here is that we will need that grace and we will have it in order for that to sustain us when we need it. Desde la perspectiva de Dios, nosotros ya hemos muerto y ya también hemos resucitado. So from God's perspective, we've already died and we've already been resurrected. Desde la perspectiva de Dios, nosotros ya tenemos una morada delante de Él. So from Christ's perspective, we actually have a dwelling in heavenly places. Tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús. So we have every single blessing in Christ Jesus. Y Pablo dice, no solamente en esta vida, no solamente en este tiempo, sino en los lugares celestiales. Not only in this life, Paul goes on to say, but also in the life to come in heavenly places. Es decir, que estar en Jesucristo nos garantiza que las bendiciones de Dios son desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. So obviously, to be in Christ is to share those blessings from this life and the life to come, from eternity to eternity. Es decir, que estar unidos a Cristo nos garantiza que vamos a estar eternamente delante de Dios en paz. So to be connected through Christ is to be at peace with God throughout. Porque la obra de Cristo no solamente es para el consuelo en la aflicción de este momento, sino es para toda la eternidad. So obviously, the consolation of Christ not only for this life, but also for the life to come throughout eternity. Los creyentes necesitamos entender que en Cristo tenemos todas las bendiciones necesarias en esta vida y para toda la eternidad. So we as believers have to through Christ, we have all the blessings that we are to be required throughout this life and the life to come. Ahora bien, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. So it says, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. ¿Qué quiere decir esto de en Cristo? What does it mean to say in Christ? Las personas que han creído en Jesucristo como su único Salvador. People that have believed upon Christ as his only Savior. Las personas que reconocen que solo la sangre de Cristo los puede traer paz para con Dios. For those who recognize that only the blood of Christ can bring upon peace with God. Las personas que reconocen que Jesús es el único Salvador, And for those who recognize that Christ is the only Savior. pero también declaran todos los días de su vida que es el Señor de su vida. Also, they declare out every single day of their lives that is Christ, the Lord.
La Biblia nos enseña que las personas que hacen esta declaración y que tienen esta fe en Jesucristo son unidas con Cristo. Y la unión con Cristo es uno de los actos más sorprendentes que trae el Evangelio. Efesios capítulo 5 habla del matrimonio. Y dice que el hombre representa a Cristo y que la mujer representa a la iglesia y que ellos vienen a ser una sola carne. Pero a esta realidad, Pablo termina diciendo, gran misterio es este. ¿Cuál es ese misterio? Que Cristo y la iglesia son uno. Cuando nosotros vemos el libro de Corintios, nosotros vemos que Pablo habla de Cristo como la cabeza de la iglesia y la iglesia como su mismo cuerpo. Cuando nosotros vemos Juan capítulo 15, nosotros vemos a Jesús como la vid. Y los creyentes como los pámpanos, como las ramas que salen de la vid. Soy yo, perdón. Es la medicina de mamá. Así que estar en Cristo no solamente es ser participante de Cristo. Estar en Cristo no solamente es comulgar con algunas cosas con Jesús. Estar en Cristo es entender que estamos unidos de una manera única con Dios mismo. Que somos el cuerpo de la cabeza que es Cristo. Que somos las ramas de la vid que es Cristo. Si estás con Cristo, tienes todas las bendiciones. Y específicamente en Juan capítulo 15, la enseñanza que nos da es que el poder de la raíz, la savia de la raíz, los nutrientes de la raíz se extienden hasta las ramas. Tenemos la fortaleza de Jesucristo. Tenemos todo lo que necesitamos en esta vida para aquellos que están unidos a Cristo. Así es que, hermanos, reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador implica unirnos a Él. En una relación única, eterna, sublime. No somos Dios, pero estamos unidos a Él. No somos la cabeza, pero somos el cuerpo de Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La salvación es de Dios y es solo de Dios, y este Dios soberano. Y la soberanía es que todo, absolutamente todo es controlado por Él. Si tenemos una relación con Él, no es porque nosotros hayamos tenido el deseo simplemente de nuestra propia carne, el tener una relación con Él. Si reconocimos a Jesús como el Señor de nuestras vidas y lo declaramos como el Señor de nuestras vidas, no es porque nosotros hayamos deseado simplemente eso. La verdad de la Escritura, nos dice Pablo, es que antes de la fundación del mundo, Dios nos había escogido para tener una relación con Él, para ser unidos a Él, para ser parte de su cuerpo.
relationship with him. Y a su debido tiempo tú escuchaste el Evangelio y Dios te trajo a sus pies. In due course, we actually paid heed to the gospel and he came before his feet. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. John 6 says, no one comes into the Father except to be led by the Father. Pero Manuel, yo creí, yo empecé a venir a la iglesia, yo tomé el compromiso de leer la Biblia. Fue mi deseo el querer conocer de Dios. Sí, porque el Espíritu Santo estaba obrando en tu vida. Porque el Espíritu Santo te dio hambre de la palabra. Porque el Espíritu Santo te llevó a ese punto de reconocimiento que no hay salida sino solo en Cristo. Porque aún estando en pecado, Cristo murió por nosotros. Y ese es el mensaje que tenemos que recordar y que tenemos que mantener delante de nosotros. Así es que Él nos escogió antes de la fundación del mundo y a su debido tiempo Él nos llamó. Dios no estaba esperando en ti. Dios hizo todo lo necesario para traerte a sus pies. Porque la salvación es por gracia. Y esta salvación tiene propósito. Y aquí me gustaría aclarar esto, porque esto es muy importante. La salvación de Dios no es un fin en sí mismo. Cristo no se encarnó simplemente para salvarte. Cristo no encarnó el amor del Padre simplemente para salvarte. No es que fueras tan importante que Cristo murió por ti. La Biblia dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y es para su gloria. Así es que cuando Dios decide elegirte, cuando Dios decide regenerarte, iluminarte, llamarte, justificarte, Dios está llamándote a la santidad. Y eso es lo que dice Pablo. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El libro de Levítico tiene el llamamiento claro y específico. Sean santos porque yo soy santo. Pedro dijo exactamente lo mismo, seamos santos porque Él es santo. Y Jesús dijo que si nosotros queríamos mostrarnos como sus discípulos, debíamos de obedecer sus mandamientos. Así es que conformarnos al carácter de Dios es buscar la santidad. Dejar de pensar en nuestros términos, en nuestras metas, en nuestros propósitos y empezar a pensar en los términos de Dios, eso es un crecimiento en santidad. La santidad es que dejemos de reaccionar como nosotros reaccionamos y que empecemos a reaccionar como Dios lo haría en esta tierra. En el Evangelio de Juan, Cristo es presentado de una manera increíble. Juan el Bautista lo ve llegar mientras él estaba predicando el bautismo del arrepentimiento.
Y cuando Juan lo ve llegar, dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús en humildad viene, desciende y es bautizado. Y una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre él de una manera única. La aprobación de su ministerio para salvarnos es aprobada por Dios mismo. Así es que nosotros llegamos a ser santos por la justicia de Cristo. Nosotros solamente podemos presentarnos delante de Dios cuando tomamos la sangre de Cristo y a Cristo como nuestro abogado. La única manera en la que podemos presentarnos delante de Dios es solamente porque Cristo murió por nuestros pecados. No hay justicia de nosotros que pueda presentarnos delante del trono de Dios. Pero Cristo, quien es el Cordero y que quita nuestro pecado, nos hace santos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora bien, cuando nosotros vemos nuestra experiencia decimos, lejos estoy de los estándares de santidad y de justicia de Dios. Hay muchas cosas, muchas áreas de mi vida en donde todavía no reflejo el carácter de Dios. El pecado sigue siendo una realidad terrible y vergonzosa en mi vida. Pero la gracia de Dios en Cristo Jesús se extiende no solamente para justificarnos, sino también a través del Espíritu Santo, santificarnos día a día a través de su palabra. En un sentido, la justicia de Cristo nos permite estar delante de la presencia de Dios con una santidad como si fuera la de Cristo. Pero en otro sentido, todos los días de nuestra vida necesitamos buscar esa santidad. Pero en otro sentido de nuestra vida, todos los días necesitamos acudir a la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos santifique, que nos limpie. Así es que la santidad es un hecho real, pero al mismo tiempo es un proceso continuo en nuestras vidas. La clave de Jesús en su oración sacerdotal fue esta. No te pido que los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu palabra es verdad. La medida o el medio por el cual vamos a ser santificados es cuando nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios y pongamos la palabra de Dios como nuestra regla de fe y de práctica. En ese sentido, la santificación va a ser un proceso que va a llevar el resto de tu vida, mi hermano. Pero como dice la Escritura, en amor nos predestinó. Y este amor se extiende en nuestra santificación. La predestinación es que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo.
Antes de que todo fuera formado y antes de que hicieras algo bueno, Dios ya te había escogido. And everything, before everything was formed and before we actually figured out a good deed, that was always his decision. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. And John 15:3 says, there is no greater love than that you lay your life for another friend. Cuando yo leí la Biblia por primera vez y llegué a Juan, la leí de tapa a tapa, y cuando llegué a Juan y leí esta frase, yo dije, yo quiero ese amigo. For example, the first time I read the Bible, I read it through and through, and I hit the book of John, and I saw this friend, I said, I want that friend. Si tú no tienes una relación con Dios, Cristo es el amigo que te ofrece en amor la salvación y el perdón. So if you do not have a relationship with God, Christ is that friend who offers you that relationship with Him. Romanos 5:8 lo dice así, Dios muestra su amor para con nosotros que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. And Romans 5:8 says, even while we were enemies or sinners, Christ still died for us our sins. Efesios 2, versículo 4 y 5 dicen, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. So Ephesians 2 actually says, even while we were separated and in our transgressions, still God came and showered us with love and salvation. ¿Entienden por qué Pablo inicia diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? So now you can understand why it says, praise God, Porque su salvación implica en todas estas verdades. because salvation actually evidences all of those truths. Sigue diciendo Pablo, para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. And actually continues to say, we were adopted as sons and daughters through Christ. El mensaje del Evangelio es este. So the message of the gospel is this. Nosotros éramos enemigos de Dios, We were enemies of God, pero a través de Jesucristo estamos en paz con Dios. but through Christ we are at peace with God. Y entonces podemos ser llamados siervos de Dios. So then we can actually be called servants of God. Pero este es el amor que un amigo da su vida por sus amigos. This is a great love that a friend gives his life for other friends. Eso quiere decir que podemos ser llamados amigos de Cristo. Then, therefore, we can actually be called friends of God and friends of Christ. Pero no solo eso, But not only that, nosotros somos llamados hijos de Dios. we're actually called sons and daughters of God. Y según Romanos capítulo 8, somos coherederos con Cristo. And actually, Romans 8 says we are joint heirs with Christ. Y ser coheredero con Cristo no solo quiere decir que Cristo es el Hijo y es el preferido y el resto de nosotros pues ahí estamos, ¿no? También recibimos algo. To be a joint heir with Christ, not that Christ is the sole child, he's a favorite, and we might get some of the crumbs. Ser coheredero con Cristo es que el mismo amor que tiene el Padre para Cristo es el mismo amor que tiene para ti. Actually, to be joint heirs with Christ, God's love for Christ is exactly the same as his love for us. El mismo placer con el que el Padre mira con complacencia a su Hijo amado. So the same love through which God sees his child with complacency Es el mismo placer que mira a cualquiera que sea redimido por Cristo. it's the same way he looks upon us who have been redeemed. Cristo es el santo, el justo, el obediente. So Christ is the obedient, he is the just, Y en Cristo nosotros somos considerados exactamente igual por gracia. so therefore, exactly in connection with Christ, we are considered the same through grace. A mí me impresiona el Evangelio de Lucas cuando la mujer semifenicia dice, Señor, pero aún los perros pueden comer de lo que caen de las obras. For example, the Syrophoenician woman, when it says even on the Gospel of Luke, even those dogs can actually eat from the crumbs that lay down on the table. No merecemos nada. We don't actually deserve anything. Pero si cayera algo debajo de la mesa, entonces podríamos comerlo de ahí del piso. But obviously, if something falls from the table and those crumbs, then we can actually get them, right? Y el mensaje del Evangelio es que aún no mereciendo ni siquiera eso, And the message of the gospel, we didn't even deserve those crumbs.
El Padre extiende las mesas y las sirve y tiene un asiento para ti con tu nombre. But he extends those tables and he places seats upon those tables with your name on those tables. Y puedes disfrutar de una relación íntima y amorosa con Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, pero por la gracia de Dios en Cristo Jesús somos adoptados hijos suyos. So we were actually enemies of Christ, we were dead in our transgressions, but through Christ we came into that loving relationship with God in Christ. ¿Cómo no terminar diciendo bendito sea nuestro Dios Salvador? Y todo esto, todas estas bendiciones de la gracia del Evangelio de Cristo, termina diciendo Pablo, conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, el Padre ha escogido, ha limpiado, ha mandado a Jesucristo, nos ha reconciliado con Él porque este es su beneplácito, porque así le plació a Él, porque haya gozo en mostrar su bondad, su misericordia, su gracia a través de Jesucristo. So obviously, please pray next to the Father to show that loving grace and to show all of His sanctification through Christ and be pleased in us in order for us to become in that same fellowship with God. Si escuchando este evangelio So actually, by hearing this gospel, no caes de rodillas, you're not actually on your knees, estás condenado, you're condemned. porque estás rechazando tan sublime amor y gracia. Because you actually rejected this blind grace and love in your life. Ahora bien, todo esto, Very well, all of this. dice Pablo en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. It actually says in verse 6, it's for the praise and worship of His grace. Manuel, ¿y qué tengo que hacer para poder ser parte de esto? Cree. And really, the answer is, what can I do to be part of this? Solo cree en Jesucristo. Only believe in Jesus Reconócelo como el Salvador y el Señor de tu vida. and Himself as your Savior and Lord of your life. Y sé parte de las bendiciones de la salvación en Cristo. And partake on those blessings of Christ. Así es que el libro de Efesios nos presenta un problema. Hay división. El pecado nos divide con Dios. So obviously, there is a problem persistent throughout Ephesians. There is a division. Sin divides us. Pero por otro lado nos presenta la increíble solución de Dios. But on the other part, there's actually an incredible solution that is put forth. Cristo es la reconciliación. Christ is reconciliation. Cristo es la restauración. Christ restores. Cristo es la garantía de la transformación. Christ is the assurance of that transformation. Hermanos, no hay nada más consolador que poder escuchar el Evangelio de la gracia. So obviously, brothers and sisters, there is nothing more consoling than actually hearing it. No hay mensaje más sublime, más grandioso, más increíble que deba de ser creído y predicado. So actually, there's not a more sublime message that is believable and it should be believed throughout. El mensaje del Evangelio dobla nuestras rodillas porque el impresionante amor de Dios para los pecadores es increíble. Precisely this profound message to believers is nothing short of miraculous. Así es que, hermanos, yo les recomiendo y les animo y les insto a que crean en Cristo, I exhort you and I encourage you to believe in Christ porque su gracia nos sostiene. because His grace sustains us. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por Cristo. Gracias por su salvación. Gracias por su misericordia. Y gracias por todas aquellas bendiciones que implican el reconocerlo como el Salvador y Señor de nuestras vidas. Thank you for all the blessings of I that we recognize Him as Lord and Savior of our lives. Señor, que su Santo Espíritu transforme los corazones de los oyentes. And Father, that this message be transformed through the Holy Spirit in our lives. Que su Santo Espíritu muestre la necesidad de cada uno, Señor. And may the Holy Spirit reveal each and every one of our needs.
y al mismo tiempo el consuelo, la gracia y la bendición del Evangelio. Porque es el único mensaje que podemos reconocer, Señor. A su nombre sea la gloria, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.